Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Soy Omar Catalán y junto con mi esposa Noemí somos misioneros de la iglesia de Tapiales y de Palabra de Vida aquí en Buenos Aires, Argentina. Y hoy comenzamos con el capítulo 9 de los Hechos, que dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En este pasaje lo más lógico sería hablar de Saulo y su conversión. Y estaría bien, estaría muy bien. Pero yo quiero enfocarme en algo relevante también. En el Señor y su voz. Porque toda la palabra de Dios se trata del Señor. Igual que nuestra vida. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y en los versículos 4 al 6 vamos a encontrar 3 características de la voz del Señor. En primer lugar, en el versículo 4, vamos a encontrar que la voz del Señor es individual. Fíjate que dice: Saulo, Saulo, por nombre, porque solo Saulo estaba dispuesto a escuchar. Había muchos ahí, pero solo Saulo estaba dispuesto a escuchar, así como Moisés, como Samuel, que también los llamó por nombre y 2 veces, así como el Señor levantó a Mateo del banco de los tributos y le dijo: sígueme, y a Zaqueo lo hizo bajar del árbol y le dijo: es necesario que yo entre en tu casa hoy. ¿Sabes? Si a todas estas personas el Señor los llamó más allá de su condición, de si eran fieles o no, de si eran odiados, de si eran rechazados, o si era un asesino como Saulo. ¿Sabes? Porque Dios no llama por condición, porque no hay justo ni aún uno. Sí llama por corazón, por lo que puede hacer con una vida sin importar su condición presente, porque su especialidad es cambiar vidas para que a su vez esas vidas cambien otras vidas. Saulo estaba preparado y dispuesto para oír la voz y el llamado de Dios. ¿Y vos? ¿Y nosotros? Porque muchas veces decimos: Dios no me habla. Mira, Dios siempre habla. Fíjate el versículo 7, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Te das cuenta? Todos oyeron, pero oyeron con sus oídos, pero no con su corazón. Y aunque no vieron a nadie, Saulo tampoco vio a nadie, pero reconoció la voz del Señor y le creyó. Preguntas: ¿será que mis oídos oyen, pero mi corazón está cerrado todavía? ¿Será por esto por lo que mi vida no cambia? Gente linda,
Afinemos los oídos del alma, porque Dios todavía me quiere hablar y lo va a hacer por mi nombre, de manera individual. Pero su voz o su llamado no solamente es individual, sino también que es inconfundible. Fíjate la expresión de Saulo en el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo Señor, con mayúsculas. Se había encontrado con el Salvador, con ese Mesías que él mismo enseñaba que vendría. Y aquel hombre perseguidor de cristianos, perseguidor de la iglesia, no, perseguidor del mismo Jesús. Fíjate cómo el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando oyó la voz del Señor, postrado en tierra y humillado, reconoció a Cristo como el Mesías Salvador. Y Saulo no era un hombre que se iba a humillar ante cualquiera, pero lo hizo porque no tuvo dudas, porque la voz de Dios es inconfundible. Pensaba, no hay dudas, no hay confusión cuando Dios habla. Sí puede haber preguntas, como Moisés, ¿te acordás? Allí en Éxodo, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué van a decir? Hay preguntas, pero no dudas. ¿Sabes qué pienso? Que ese tipo de preguntas me revelan que es el mismo Dios, el mismo Señor, el que me está hablando. Y puede haber preguntas o no, pero lo que sí debe haber es una sola respuesta. Heme aquí. ¿Qué tengo que hacer? Como dijo Saulo, la voz de Dios es inconfundible. ¿Qué vas a responder si Dios te habla? Y por último, en el versículo 6, vemos que la voz de Dios es irresistible. El mismo Saulo le dijo en el versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una entrega total de Saulo. Y Dios levantó un nuevo hombre, el apóstol Pablo, que llevando el evangelio a los gentiles resistió batallas, luchas, azotes, traiciones, naufragios, cárceles, pero nunca se avergonzó, ni se resistió a la voz de Dios, porque como él mismo le dijo a Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo 1, yo sé a quién he creído. Dios te está hablando. No resistas. Dios habla porque quiere algo con nosotros. Y quiere algo bueno, mejor dicho, hermoso, espectacular. Dios tiene planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 3 características de la voz de Dios. Es individual, llama por nombre. Es inconfundible, no hay dudas. Y es irresistible, no luches. Y recuerda, nuestra vida, igual que la de Pablo, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.